publicaciones/revista. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez y los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo concreto normativo de la construcción número 166. Análisis del sector del agua y la vivienda según la ministra Catalina Velasco. Durante el 65º Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, realizado del 19 al 21 de octubre en Barranquilla, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, expuso el análisis realizado al sector del agua y la vivienda en Colombia. En el diagnóstico del agua, para el 2021 se encontró un cubrimiento del 98% en lo urbano y un 76% en lo rural, y 12 millones de personas con una inadecuada prestación de servicio, 3.2 millones de personas sin acceso al agua potable, repartidas 600.000 en zona urbana y 2.6 millones en zona rural. Sobre el diagnóstico de la vivienda se encontró que el 31%, es decir, 5.2 millones de hogares, presentan un déficit habitacional que corresponden a 24% urbano y 68.2% a déficit rural, con otros agravantes como son que más del 50% del crecimiento de la vivienda en las últimas 3 décadas en las ciudades es de origen informal y que más del 80% de los municipios tienen sus planes de ordenamiento territorial vencidos y desactualizados. La situación es tan grave que se necesitaría 107 años para alcanzar la universalización del servicio de agua potable y 123 años para superar el déficit habitacional en Colombia. Es por eso que las líneas de trabajo en el agua potable y saneamiento son: primero, coordinar la gran cantidad de prestadores de servicio, en especial de carácter rural. Segundo, reactivar los proyectos suspendidos y agilizar la aprobación de proyectos en municipios categorías 4, 5 y 6. Tercero, tomar acciones sobre los 140 sitios de redistribución de residuos que se encuentran en condición crítica de los 281 que existen. Cuarto, programar acciones a largo plazo para el control y atención de emergencias por olas invernales. Adicionalmente, las líneas de trabajo en el mejoramiento de viviendas son: primero, fortalecer presupuestalmente las estrategias; segundo, promover instrumentos para microfinanciación para personas con recursos de origen informal; tercero, agrupar recursos de regalías de cajas de compensación de municipios y departamentos; cuarto, generar alternativas de vivienda como la vivienda productiva. Las líneas de trabajo en la vivienda rural son: primero, promover la participación empresarial; segundo, promover y fortalecer las alianzas público-populares y las asociaciones populares de vivienda; tercero, encaminar los recursos de regalías para la financiación; cuarto, implementar una política de vivienda rural con incrementos presupuestales a largo plazo. Según la ministra, existen 3.7 billones de recursos en el Ministerio sin ejecución, parte de los cuales servirán para continuar la ejecución de 203 proyectos de agua potable, de los cuales 54 que están suspendidos se esperan reactivar. Además, con esos recursos se buscará ejecutar 24.000 soluciones de vivienda urbana y rural. El presupuesto de vivienda para 2023 se estima en 2.6 billones, el cual sería un hito histórico si se logra implementar, comparada con la inversión de solo 1.62 billones en el periodo 2012-2022. Esto será posible con la reforma tributaria que está realizando el gobierno. Dice el Banco Mundial que en 2021 los ingresos del 10% de la población más rica de los colombianos es 11 veces mayor que la del 10% más pobre, y lo compara con el país más equitativo de la OCDE, que es la República Eslovaca, donde el 10% de la población más rica gana apenas 3 veces más que el 10% más pobre. Esperemos que estos proyectos del Ministerio de Vivienda se puedan ejecutar para que Colombia deje de estar en el deshonroso primer lugar de desigualdad de los países que hacen parte de la cooperación y el desarrollo económicos, y del segundo lugar en Latinoamérica según indicadores del Banco Mundial. Buen día. En Colombia Construye, noticias. Semana de noticias de vivienda. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, estuvo en el Atlántico y su capital Barranquilla visitando los mejoramientos de vivienda en el barrio La Chinita,
donde se han terminado 327 adecuaciones de conexiones intradomiciliarias, así como pañetes y pinturas en muros y fachadas, enchapes de pisos, acabados de baños y cocinas, techos, cielos rasos y puertas en carpintería de madera y metálicas. Estas obras contaron con una inversión de 4.000 millones de pesos, de los cuales el 50% fue aportado por la alcaldía y el resto por el Ministerio de Vivienda. De igual manera, Velasco estuvo en el macroproyecto de vivienda de autoconstrucción Villas de San Pablo, etapa 1, y en el proyecto Caoba en el municipio de Soledad, que beneficia a 540 familias con 27 torres de apartamentos de vivienda de interés social que cuentan con vigilancia, cancha múltiple, parque infantil, salón social y parqueaderos comunes. Esta obra fue construida por la firma Prodesa para las familias que aplicaron el programa Semillero de Propietarios. Continuando con la vivienda y el agua y saneamiento, esta semana se nombraron al nuevo viceministro de Vivienda, el abogado Felipe Arbovín Gómez, y el nuevo viceministro de Agua y Saneamiento Básico, el ingeniero civil Aníbal Pérez García. Arbovín es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en Derecho Urbanístico y un doctorado en Ciencias Jurídicas. Tiene amplia experiencia en temas de Derecho Urbanístico, Inmobiliario y Ordenamiento Territorial. En el momento de ser designado en el nuevo cargo, ejercía como profesor y director del Departamento de Derecho Privado y de la especialización en Derecho Urbanístico de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Javeriana. El nuevo viceministro de Vivienda tiene retos como consolidar la política de hábitat y vivienda en los territorios con impacto en la ruralidad y alinear la apuesta por la vivienda diferencial, la continuidad del programa Mi Casa Ya y el impulso de la construcción y el mejoramiento de viviendas rurales y urbanas en asentamientos de origen informal. Por su parte, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico cuenta con una maestría de hidrosistemas y un doctorado en geociencias de la Universidad de Tübingen en Alemania. Además, tiene experiencia en estructuración, diseño e implementación de proyectos relacionados con gestión del recurso hídrico, vivienda, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Estas labores las ha desarrollado en diferentes entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo de Adaptación, el Ministerio de Minas y Energía, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Findeter. Llegar con el recurso hídrico a los territorios es una de sus prioridades, así como llevar soluciones de agua a municipios de categoría 5 y 6, garantizar la mejora de acceso al agua para los territorios del Pacífico y La Guajira y agilizar los procesos de formulación de estas obras para que se ejecuten en menos tiempo. En el Congreso Colombiano de la Construcción, Camacol 2022, que se realizó esta semana, se presentaron empresas como la House y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes expusieron los desafíos del país en términos de política pública para el sector con la ponencia Vivienda en la Región, Desafíos de Política Pública, en donde abordaron las principales causas del déficit habitacional en Colombia, porque los costos de construcción se afectan de acuerdo con el nivel de renta y liquidez de los países en desarrollo, y cómo la reducción del tamaño del hogar de casi 13% a 2042 incidirá en el comportamiento de la demanda futura, lo que será clave para el ordenamiento territorial. También estuvo Diego Ordóñez, gerente y fundador de DON, un desarrollador de proyectos inmobiliarios que trabaja de manera conjunta con los propietarios y comunidad en general en la renovación urbana y la valorización de sus proyectos en el proceso de negociación. Y la noticia sorpresa del Congreso la dio su presidenta Sandra Forero Ramírez al anunciar su renuncia al cargo tras 12 años de estar en el mismo. La arquitecta Forero, según comunicado, se dedicará a nuevos proyectos laborales relacionados con el sector de la construcción. Forero Ramírez fue la primera mujer en ser presidente del Consejo Gremial Nacional en el 2020. Lideró las mesas de desarrollo urbano y vivienda de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y de la Confederación Internacional de Asociaciones de Constructores. En sus 12 años de gestión se destaca el aumento en un 50% de la presencia y cobertura regional del gremio y el crecimiento del 54% de su tejido empresarial, llegando a 1.700 afiliados. Finalmente, en noticias de vivienda, Yellowstone, gestor de fondos de capital privado inmobiliario panamericano, con operaciones en Colombia y Estados Unidos, firmó una alianza estratégica con la compañía de desarrollo de proyectos de vivienda inmobiliarios Apiros, en donde Yellowstone participará como coinversionista en los proyectos inmobiliarios que se realicen. En noticias de infraestructura, la ANI inició mesas de diálogo para otorgar, antes de terminar este año, la concesión y actualizar componentes financieros que tengan lugar de la Sociedad Portuaria de Urabá, PCC, S.A. en Antioquia.
Con esta decisión se protege el derecho fundamental de la restitución y formalización de tierras de 6 familias de la vereda Casanova de Turbo en Antioquia, donde se proyecta construir la terminal portuaria de servicio público ubicada en el Golfo de Urabá, vereda de Casanova, con acceso al mar por la bahía de Turbo, jurisdicción del municipio del mismo nombre. Se construirá un muelle principal cuya plataforma estará sobre la bahía de Turbo, contigua a la costa, con una longitud de 490 metros por un ancho de 40 metros. También se contempla el dragado de un canal de acceso de aproximadamente 6,5 kilómetros a una profundidad de 13 metros y de igual forma se dragará la zona donde los buques hacen el giro o maniobra para zarpe o atraque. Se contempla además la construcción de una vía de acceso terrestre de 1,5 kilómetros que comunicará al puerto de Pisisi con la concesión Mar 2, la cual va desde Cañas Gordas hasta Necoclí en el Urabá. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos el próximo sábado con las entrevistas, los eventos y las noticias del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado a las 12 del día con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.